Hola, deseando te encuentres genial. En el video anterior les comenté que hoy íbamos a hablar de las constituciones y temperamentos muy rápidamente. Este es un tema muy importante porque nos ayuda a encontrar el medicamento constitucional. La homeopatía utiliza el remedio constitucional, que es el que más se adapta a la totalidad de los síntomas y a la constitución de cada persona, a su forma de ser, su temperamento y su carácter. Para elegir el remedio constitucional, la homeopatía utiliza un método de evaluación de los síntomas y una herramienta de consulta que se llama repertorio. El método de evaluación de los síntomas consiste en recoger toda la información relevante sobre el estado de salud del paciente mediante una entrevista exhaustiva que abarca aspectos generales, locales, mentales, modales, concomitantes, etiológicos, patognomónicos, del paciente con los de los remedios y seleccionar el que más se ajusta a su caso. Acá atrás tengo a mi amigo Sherlock. Él me acompaña sobre todo cuando la consulta es con niños y ahorita me está ayudando a investigar en el libro de los comentarios del organón del Dr. Faruk Master. Vamos a hablar de la evaluación y síntomas para la prescripción constitucional. Para elegir el remedio constitucional más adecuado en cada caso, la homeopatía utiliza un método de evaluación de los síntomas y una herramienta, como les comentaba, llamada repertorio. El repertorio puede ser un libro, manual, o puede ser, ahorita ya en la era digital tenemos muchos repertorios de diferentes características. Es una herramienta que nos dé consulta. El repertorio no va a elegir el medicamento, nos va a indicar qué medicamentos pueden ayudar a nuestro paciente y de ahí nosotros vamos a decidir. El método de evaluación de los síntomas consiste en recoger toda la información relevante sobre el estado de salud del paciente mediante una entrevista exhaustiva que abarca los siguientes aspectos, como les decía hace rato. Síntomas generales, que son los que afectan todo el organismo, como la temperatura, el pulso, la sed, el sueño, el apetito, el peso, la energía. Un síntoma general también puede ser un dolor de cabeza, porque ese dolor de cabeza me está impidiendo que mi organismo funcione bien. O un golpe muy fuerte en una mano es un síntoma local, pero en un dado momento se puede hacer general porque está interfiriendo con todo mi organismo, con todo mi ser. Entonces, síntomas locales son aquellos que afectan una parte específica del cuerpo, únicamente esa parte, como el dolor, la inflamación, el enrojecimiento, la secreción, siempre y cuando no afecten el estado general. Los síntomas mentales son aquellos que reflejan el estado de ánimo, las emociones, los pensamientos, los miedos, los sueños. Tenemos otra clase de síntomas que son los síntomas modales, las modalidades. Son esos que nos indican las circunstancias que agravan o mejoran los síntomas, como el tiempo, el clima, el movimiento, el reposo, la posición en que mejora ese problema o se agrava, o la posición en que dormimos, la hora del día, si es cada determinado tiempo y algunas cosas más. Si el paciente es friolento, caluroso. Síntomas concomitantes son los que acompañan a los síntomas principales, como el sudor, el eructo, el bostezo y algunos otros. Síntomas etiológicos
Estos son los que señalan la causa o el origen de los síntomas, como una infección, un traumatismo, estrés, herencia. Los síntomas patognomónicos son los que caracterizan a una enfermedad específica, como la tosferina, el sarampión, la malaria. O sea, son síntomas que son de esa enfermedad específicamente. Síntomas clave son los que distinguen a un individuo de otro y que son los más importantes para elegir el remedio constitucional como una peculiaridad, una rareza, una sensación, una modalidad. Una vez recogidos todos los síntomas, se procede a consultar el repertorio. Como les decía, que es un libro o una base de datos que contiene una lista de síntomas y los remedios homeopáticos que cubren, ordenados por categorías y subcategorías, y este repertorio nos permite comparar los síntomas del paciente con los de los remedios y seleccionar los que más se ajustan al caso que estamos viendo, al paciente que estamos viendo. Para ello le vamos a asignar un valor a cada síntoma según su grado de importancia de la siguiente manera. Por ejemplo, grado 1, síntomas comunes, generales o patognomónicos, que tiene poca relevancia para la elección del remedio y que se representan con un punto. El grado 2, síntomas locales o concomitantes o etiológicos que tienen una relevancia media para la elección del remedio y que se representan con una barra. Cifrado 3, síntomas mentales, modales o claves, que tienen una alta relevancia para la elección del remedio y que se representan con 2 barras. Y el número 3. A continuación se busca cada síntoma en el repertorio y se anota el remedio o los remedios que cubren esos síntomas junto con el grado que le corresponde. Por ejemplo, si el paciente tiene el síntoma de dolor de cabeza que mejora con el frío, vamos a buscar en el repertorio cabeza, la subcategoría dolor y la modalidad de mejora con el frío. Y se va a encontrar con los remedios que lo cubren, como son Spigelia, Brionia y Pulsatila, con un grado 2. Se anota entonces dolor de cabeza que mejora con el frío, Spigelia, Brionia y Pulsatila. Se repite este proceso con todos los síntomas y se obtiene una lista de remedios con sus respectivos grados. Finalmente se elige el remedio constitucional, que es el que más se adapta a la totalidad de los síntomas y a la constitución del paciente. Para ello se suman los grados de cada remedio y se escoge el que tenga mayor puntuación. Además, se verifica que el remedio elegido coincida con el tipo de constitución del paciente y que cubra los síntomas clave, que son los más distintivos. O sea, no el que tenga mayor puntuación, sino mayor puntuación en el sentido que se acopla más, como un guante, a nuestro paciente. Veamos el ejemplo. Dolor de cabeza que mejora con el frío. Spigelia, Brionia, Pulsatila. Perdón. Presenta sed de grandes cantidades de agua fría. Aquí vemos los medicamentos Brionia, Arsenicum y fósforos. Tiene irritabilidad y mal humor. Nusvómica, chamomilla y Brionia. Miedo a la oscuridad.
Arsenicum, Stramonium, pulsatilla. Y tiene un temperamento frío y seco. Y aquí entra brionía, nusbómica y calcárea. Se suman los grados de cada remedio y se obtiene el siguiente resultado. Brionía 7, Arsenicum 4 y pulsatilla 4. Nusbómica 4, Spigelia 2, Phosphorus 2, Chamomilla 2, Stramonium 2 y calcárea 2. El remedio que tiene la mayor puntuación es brionía, que además coincide con el tipo constitucional del paciente, que es sanguíneo o fuego, y que cubre el síntoma clave, que es la sed de grandes cantidades de agua fría. Por lo tanto, el remedio constitucional elegido es brionía, que se prescribe en la potencia y la frecuencia que se considera más adecuada para el caso. Y casi no hablamos de constitución, pero en el siguiente video rápido les hablo de las constituciones. Aquí fue la importancia de, más bien es un ejemplo de cómo se aplica la constitución del paciente, su temperamento, para escoger un remedio homeopático que en realidad va a sanar a nuestro paciente. En el próximo, prometido, hablamos de las constituciones y temperamentos.